Hermanos, amigos, nuevamente sean bienvenidos a este su espacio, Laicos Compartiendo la Fe. Es un gusto, un placer compartir con ustedes estos temas que nos edifican, que nos fortalecen en nuestra fe. Y hoy tenemos un tema de esos que llamamos, como decimos nosotros, sabrosos, que se disfrutan. Y lo hemos titulado Las revelaciones privadas y su sana interpretación dentro de la iglesia. Antes de dar inicio, te invito a que te suscribas, que le des like y, si te parece bien y que creas que vale la pena el material, difúndelo. También toca la campanita para que te lleguen cuando nosotros produzcamos algún material. Pues vamos a dar inicio con este tema. Y primeramente vamos a la parte introductoria. En las últimas décadas se ha difundido una cantidad considerable de mensajes religiosos de hermanos en la fe, es decir, de católicos, cuyo origen se atribuye ser sobrenatural o extraordinario. Por nuestra parte, tales mensajes no los ponemos en duda, ni mucho menos desacreditar, ya que la misma Sagrada Escritura es testimonio de ese contacto de Dios con el hombre. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos expresan esos momentos que Dios tiene directamente con hombres y mujeres, revelándoles una verdad para su persona y a la vez el impulso por si desea que se difunda esta verdad que se les ha revelado. Y esto nos alegra, pues ¿a quién no le da gusto el que ninguna persona quede exenta de tal encuentro con Dios? A pesar de lo falible que somos los hombres, y vemos que no es cuestión de santidad esta revelación, sino más bien es un principio que tiene el mismo Dios amoroso. Dado lo que es la introducción, pasemos entonces al primer punto: las revelaciones privadas dentro de la iglesia. A este tipo de revelaciones que Dios hace al hombre de manera privada, la iglesia las ha catalogado o las ha clasificado como revelaciones privadas, pues es una revelación que Dios hace de manera personal a ese hombre o a esa mujer. El objetivo de Dios es que esa revelación o esa verdad sea primeramente para el bien de su persona, que el impacto de esa revelación dé beneficios a su vida espiritual, física, mental, a diferencia de las revelaciones públicas que Dios le da para beneficio de toda la humanidad. Como es privada, Dios se vale de varios medios para revelarse, y la misma palabra de Dios refleja esa forma diversa de encontrarse con el hombre. Puede ser por medio de sueños, éxtasis, visiones e incluso de modo auditivo. Por lo que no es raro cuando se comenta en el medio católico religioso de esas revelaciones que Dios hace a las personas, tal y como lo expresa el Catecismo de la Iglesia en su numeral 51. Dispuso Dios, en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Por qué estamos hablando hoy de revelaciones privadas? Bueno, en sí el tema nos mueve porque nos inquieta que muchos hermanos estén hablando del fin del mundo, del terrible sufrimiento que se va a vivir, que ya el juicio final es inminente, que va a haber días de oscuridad, que los signos son claros, afloran devociones populares, que hay mucha división en el clero, que tales revelaciones las apoyan los sacerdotes, que el Papa está fuera de la iglesia, y parece que se ha desatado una serie de revelaciones evidentes y una confabulación del mundo contra Dios
por medio de Satanás. Además, se dan una serie de recomendaciones para estar alertas. ¿Qué tanto debemos de creer en estas revelaciones privadas? ¿Qué tanto están afectando la vida en la iglesia? Lo aclaro, no es incredulidad, ni menosprecio, tampoco ingenuidad. Lo que sí es que queremos tener un poco más de certezas sobre este tema. Entonces, para tener certezas, entramos a un punto central para entender este tema tan complicado. ¿Qué autoridad tienen las revelaciones privadas dentro de la iglesia? Que Dios dé a conocer una verdad a una persona no es raro. Que le indique para qué lo está haciendo, que le dé acciones que tiene que llevar a cabo, pues eso ya entra más a discusión. Pero no lo discutimos tampoco, porque sí lo hace. Lo que vemos aquí, más bien, es la forma como esas personas que reciben la revelación quieren que lo tome la iglesia y cómo quieren que se surta el efecto por las palabras de ellas dentro de la iglesia, que es lo que a nosotros nos interesa. Por lo que entonces se puede abrir otra pregunta. ¿Qué autoridad tiene una revelación privada dentro de la iglesia para aceptarla? A diferencia de la revelación pública, que no tiene nada de incertidumbre, nada de discusión, es un dogma y se aceptan, la misma iglesia reconoce que hay otro tipo de revelaciones a la pública. Esto en el numeral 66. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Muy bien, nos quedamos con las palabras siguientes. No está completamente explicitada. Es decir, las revelaciones privadas ayudan a entender mejor la fe, a comprender el deseo de perfección cristiana y a hacer la voluntad de Dios. Por ese motivo, el Catecismo de la Iglesia, en su numeral 67, amplía. A lo largo de los siglos, ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o complementar la revelación definitiva de Cristo, sino a ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia y guiados por el ministerio de la Iglesia, el sentir de los fieles sobre discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen en una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Vamos a un punto central. Estas revelaciones no todas las ha reconocido el magisterio de la Iglesia, que es el encargado de nuestra fe, es el que la certifica. Entonces hay que tener ese punto para abordar los puntos siguientes. Primero, las revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son obligatorias enseñarlas o hacerlas que las practiquen las personas, que es en dado caso el segundo punto. No tienen carácter de ser obligatorias para toda la iglesia. Quien se identifique con alguna de esas prácticas, lo puede hacer, porque obviamente esas prácticas nos ayudan a madurar más nuestra fe. Tercero, no enseñan nada nuevo ni agregan verdades de fe, pero confirman la fe. Cuarto, no dan autoridad sobre los dogmas.
Nunca van a estar sobre un dogma estas revelaciones privadas. Entonces alguien dirá, ¿para qué sirven las revelaciones privadas? Es lo que estamos viendo nosotros para su sana interpretación. Las revelaciones privadas tienen una función importante dentro de la vida de la iglesia. A. Confirman la fe. Estas no se contraponen al depósito de la fe. Al contrario, si Jesús nos afirma que hay que orar continuamente, la mayor parte de las revelaciones privadas invitan a orar con gran fervor y entregarse a Dios. B. Explican deseos de Dios que quiere que no se olviden las públicas por parte de los fieles. Muchos, por el vaivén de la vida, se olvidan de las realidades, de las verdades básicas, como por ejemplo la búsqueda de la vida eterna, la santidad, la lucha contra el pecado. La mayor parte de estas revelaciones privadas invitan a anhelar la vida eterna, la santidad, la lucha contra el pecado. Es decir, Dios hace que nos volvamos a interesar porque lo estamos, ¿qué?, olvidando. C. Es una forma continua de comunicación de Dios para los hombres. Esto es muy importante, es decir, Dios se sigue manifestando, comunicándose al hombre, porque de otra manera, pues entonces Dios nunca hablará. Y son muchos los que han tenido contacto con Dios, los ha hecho santos y que tienen una vida de acuerdo a ese contacto de Dios que va teniendo con la humanidad. Entonces es un Dios para vivos. D. Abre la oportunidad de una interpretación sana de las verdades dogmáticas. Por ejemplo, vamos a ver esta verdad. Cuando muchos católicos se les ha hecho una rutina el viacrucis, no lo están entendiendo, como que está pasando de moda, Dios tiene contacto con algún fiel que le hace ver lo valioso de su pasión con mayor profundidad y respeto. Y esta forma de verlo por este fiel o esta mujer nos hace ver lo importante, lo valioso que es la pasión de nuestro Señor Jesús. Hace acentuar el amor de Dios y lo que es la forma de transmitirlo por medio de escritos o forma de hablar para que veamos lo maravilloso que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. Ahora, esto que estamos comentando, la iglesia lo respalda, porque la iglesia lo estudia cuidadosamente cada una de esas revelaciones o cada una de esas disque revelaciones que se le dan a videntes. Muchas no tienen peso y muchas se van olvidando, porque realmente no era una revelación, sino simplemente pues era algún sueño, algo que se manifestó, pero muchos las van teniendo con otros fieles y se empieza a divulgar, y es cuando entonces la iglesia entra, lo analiza, que no haya herejías, que no haya contrariedades en la fe, que cuando permita su práctica, como el rosario, como la coronilla de la misericordia, el uso del escapulario, los ayunos, las oraciones, estas hagan más palpable la fe. Por lo que entonces podemos concluir, y antes de concluir te vuelvo a invitar a que te suscribas, que le des like, que toques la campanita, y yo creo que si vale la pena este material, difúndelo. Al escuchar que Dios se revela a muchos videntes, hay que ser muy cautos. Hay que verlo desde varios puntos, desde la Sagrada Escritura, desde el Catecismo de la Iglesia, desde los sacramentos, desde la forma interpretativa del mismo magisterio, ya que Dios no es un Dios de confusiones. Si Él está revelándose a un hermano en particular, es para clarificar. Y hay que ser muy respetuosos, hay que ser muy reverentes, pero no dejarse confundir, ni mucho menos dejarse embaucar por gente que puede abusar
Uno de los problemas que se afrontan para creer en los videntes es su forma de actuar. Si Dios me está revelando a mí una revelación, el efecto va a surtir en mi persona un cambio de vida, una forma de vivir la fe, de interactuar con la iglesia, de ir a Jesucristo, de meterse más a la palabra de Dios, porque una revelación privada no me puede, insistimos, alejar de Jesucristo. Entonces vamos interpretando sanamente estas revelaciones privadas. 1. Las revelaciones privadas no buscan asustar, intimidar, no buscan el terror, más bien buscan un cambio de vida, encaminar a la gente a una conversión. 2. Las revelaciones privadas ayudan a diversificar la forma de expresar la fe, digamos, la devoción a la sangre preciosa de Jesucristo, el valor que le damos a esa sangre derramada, la única sangre valiosa para salvar a toda la humanidad y a las generaciones que vienen. 3. La presencia de la Virgen dando mensajes a los hijos es una confirmación de lo que estamos diciendo. La Virgen no habla solamente por hablar, habla para conversión, habla para que nos esforcemos como creyentes, habla para salir del pecado, habla para cambiar de actitud, habla para ser católicos más practicantes, habla para entregarse a la fe como es debida. Ella, la Virgen, sabe que hay una conversión que realizar para que el hombre se salve en Cristo su Hijo. 4. Las revelaciones privadas no conducen a alejarse de Jesús como el centro de vida, ni tampoco pueden considerarse videntes oficiales que dicen, tienes que creer en esto porque yo soy el vidente oficial. Sería un error de nuestra parte ver de esa manera a un vidente. Cuando la iglesia ve que estas revelaciones privadas son de bienestar, no las pone como obligatorias. No te lo pone en obligatorio, es decir, como un dogma, porque entonces la persona que no crea en esa revelación privada, pues ya está condenado, pues no cree en eso que ya se reveló. No, siendo privado, pues simplemente te hace una persona más mística, una persona más quizá creyente, más temerosa de Dios, pero no llevas ventaja sobre los demás que pueden tener otra forma de llegar a nuestro Señor Jesucristo dentro de la misma práctica de la fe católica. Por ejemplo, los que rezan el rosario, ellos tienen totalmente una fe puesta en un rosario y diario están rezando el rosario. Oye, pero que los que hacemos la divina voluntad, espérate, otros están rezando la coronilla de la misericordia y están diciendo pues que ellos también tienen otra forma. Otros harán ayunos, otros harán oraciones, otros intercederán ante el Señor. Es decir, hay mucha forma de seguir la fe en nuestra iglesia. 5. Las revelaciones privadas no separan de la iglesia católica, ni mucho menos generan división y menos general sensacionalismo. Aquellos que te separen de la iglesia, aquellos que te dicen que los sacerdotes fulanos están equivocados, que el Papa está equivocado, que aquellos lo están haciendo mal, que solamente ellos lo están haciendo bien, automáticamente no es una buena revelación privada. 6. Las revelaciones privadas no atentan a la vocación de santidad. Todas las revelaciones privadas nos van a llevar a seguir buscando la santidad, a escuchar a nuestro Señor Jesús, a creer en su palabra, a creer en el catecismo, a creer en el magisterio, a creer en las enseñanzas de la iglesia. Y el punto final que quiero yo valorar es el aspecto ritual y religioso. Si te lleva a hacer cosas que no están bien especificadas como transparentes, es decir, oye, nosotros en nuestra devoción nos encerramos en el templo y nadie va a ver lo que se está haciendo. Nosotros no necesitamos la guía de un sacerdote, nosotros solamente lo que nos revela el Espíritu Santo. Aguas,
ya tenemos problemas, queridos hermanos, porque ese ritualismo y esa religiosidad se está contaminando. Por lo tanto, si se interpretan sanamente todas estas revelaciones privadas, nos vamos a evitar tantas situaciones que dijimos al inicio, que se está acabando el mundo, que hagan esto, que pongan aceite, que pongan manzanas, para nada. La Sagrada Escritura revela perfectamente lo que Dios tiene destinado para cada hombre y lo que busca en su salvación. Y todos veremos a Cristo venir, ahora sí, entre nubes, reinando, y esperamos su segunda venida, sí, y vamos a tener un juicio particular y un juicio plural, pero, hermanos, siempre con una interpretación sana de aquellos que dicen que Dios se les ha revelado. Hermanos, sin confusiones, a vivir y a disfrutar nuestra fe y también a escuchar las revelaciones privadas cuidadosamente. Hasta la próxima.